Nunca imaginé que el olor de la tierra que me dio el pan sería el mismo motivo por el cual mi propio hijo sentiría asco de mí frente a extraños. Aquel día yo no estaba allí para pedir un plato de comida o un techo, aun cuando el frío de la montaña ya me calaba los huesos a través de aquella grieta en la ventana que yo tapaba con un papel viejo. Cargaba conmigo lo más sagrado que tenía, una bolsa de maíz cosechado con el sudor de manos que ya no cerraban bien y los papeles amarillentos de nuestra pequeña propiedad. Lo que yo no sabía era que, mientras viajaba 6 horas en un autobús, cayéndose a pedazos para salvar el techo de él ya había planeado borrarme de su vida lujosa, como si yo fuera una mancha de grasa en su traje caro. El choque de ver su mirada de desprecio fue como sentir el golpe de una azada en el pecho, algo que duele mucho más que cualquier invierno riguroso que haya enfrentado sola en aquel campo. La capital parecía un monstruo de concreto que quería tragarme, y yo me sentía minúscula sosteniendo aquella bolsa de tela mugrienta mientras esperaba en la puerta de aquel edificio espejado. Mis pies, acostumbrados al suelo de tierra, quemaban en el asfalto caliente, pero lo que más me incomodaba era el perfume dulce y empalagoso que salía de las personas que pasaban a mi lado sin mirar. Cuando Miguel finalmente apareció, acompañado de hombres que usaban relojes que valían más que toda mi cosecha, sentí un destello de orgullo que duró apenas un segundo. Él no me abrazó, no preguntó por mi salud, ni quiso saber cómo había logrado llegar hasta allí con la espalda trabada de dolor. En cambio, me jaló del brazo hacia un rincón oscuro de la banqueta, como si estuviera escondiendo un crimen, y la forma en que miró mis uñas sucias de tierra me hizo darme cuenta de que para él, yo ya no era su madre, sino un secreto vergonzoso que necesitaba ser silenciado rápidamente. Ni siquiera me dejó hablar sobre la orden de desalojo o sobre cómo el gobierno amenazaba con quitar las tierras que pertenecieron a su abuelo. Simplemente me encajó 2 billetes de 100 pesos en la mano. Aquel dinero ardía como brasa, no por el valor, sino porque lo entregó como quien arroja un hueso a un animal callejero, sin mirarme a los ojos y con una prisa que me desarmó por dentro. «Vete, mamá. Me estás haciendo pasar vergüenza. Aquí no es tu lugar», fue lo que dijo, mientras se limpiaba el cuello de la camisa donde yo lo había rozado sin querer. Miré los billetes arrugados y luego su espalda, que se alejaba rápido hacia un coche brillante cuyo nombre yo nunca sabría, pero que parecía un abismo entre nosotros. En ese momento, el peso de la bolsa de maíz que cargaba pareció triplicarse, y sentí que la tierra muerta que yo tanto intentaba salvar ya había empezado a secarse dentro del corazón de mi propio hijo, mucho antes de que la sequía alcanzara nuestra siembra. Me quedé parada en esa acera por un tiempo que no sé contar, sintiendo las lágrimas calientes mezclarse con el polvo que su coche levantó al salir disparado. La gente pasaba a mi lado como si yo fuera invisible, una vieja de ropas sencillas sosteniendo papeles viejos, y una bolsa de maíz que ahora parecía una carga inútil y demasiado pesada para llevar de vuelta. Yo había pasado noches en vela cosiendo su primer traje, pinchándome los dedos hasta sangrar para que tuviera buen aspecto en su graduación, y ahora esa misma tela era usada para repelerme. Me senté en el bordillo, sintiendo el vacío en el estómago y una duda terrible sobre lo que Dios quería de mí en ese desierto de gente fría y edificios altos. Había vendido mis últimas cabras para pagar el pasaje e intentar salvar el legado de la familia, y ahora estaba allí, humillada por la sangre de mi sangre, sin saber si tendría fuerzas para encarar las 6 horas de regreso hacia una casa que pronto ni siquiera sería mía. El viaje de vuelta al rancho fue un borrón de dolor y cansancio, donde el ruido del motor del autobús parecía repetir las palabras crueles de Miguel con cada bache en la carretera de tierra. Apretaba los documentos contra el pecho,
esos papeles que usaba para tapar el hueco de la ventana cuando el viento de agosto soplaba más fuerte, sin tener idea de que el destino estaba jugando con mi pobreza. El sol se ponía cuando llegué a mi puerta, y la visión de aquella casa descascarada, que ahora tenía un plazo de 30 días para dejar de ser mía, me hizo caer de rodillas justo en la entrada. No podía entender cómo la vida había llegado a ese punto, donde el hijo que alimenté con tanto sacrificio ahora sentía asco del olor a rancho que nunca se me quitó. El silencio de la noche en el campo, que antes me traía paz, ahora parecía un grito de abandono. Y solo podía mirar aquel frasco de vidrio donde guardaba monedas desde hacía 12 años, pensando que, a pesar de todo, aún quería protegerlo. Al día siguiente, el desespero de saber que el desalojo golpeaba la puerta me hizo intentar el último recurso que una mujer sola y sin estudios podía tener en aquel lugar olvidado. Tomé mi última cabra, la única que quedó de los tiempos en que el pasto aún era verde, y arrastré al animal hasta la feria del pueblo vecino con la esperanza de conseguir algunas monedas para la comida. La humillación que pasé en la ciudad parecía haber abierto una herida que no dejaba de sangrar, especialmente cuando los compradores se reían del estado flaco de la pobre, ofreciendo un valor que no pagaba ni el esfuerzo de haber caminado hasta allí. Un hombre de sombrero sucio llegó a escupir al suelo, diciendo que mi tierra era maldita y que lo que yo tenía allí no valía ni el polvo que cubría mis sandalias viejas. Volví a casa con la cabra y con el alma en pedazos, sintiendo que el cielo era de bronce y que mis oraciones golpeaban el techo y regresaban sin que nadie las escuchara allá arriba. Pasé esa noche en vela, sentada en la orilla de la cama de listones, escuchando el viento silbar por el hueco de la ventana donde los papeles de la escritura estaban atorados. La ironía de usar el documento de la propiedad para frenar el frío era el resumen perfecto de mi vida. Tenía la herencia en mis manos, pero solo servía para intentar sobrevivir a una madrugada más de invierno. Miré el frasco de vidrio sobre la mesa, aquel donde guardaba cada moneda que sobraba de la venta de un queso o de un saco de maíz, siempre pensando en Miguel. Recordaba su rostro de niño antes de que decidiera que la ciudad era más importante que el lugar de donde vino, y mi corazón de madre aún buscaba una excusa para lo que hizo. Pero la realidad era dura como la piedra de nuestro patio. Él me había desechado como si yo fuera un mueble viejo, y en menos de un mes, las máquinas del gobierno llegarían para pasar por encima de todo lo que construí con mis manos. Cuando el sol comenzó a despuntar, tiñendo el cielo de un naranja seco, oí el ruido de un motor extraño acercándose a la entrada de la hacienda, levantando una cortina de polvo. No era el coche lujoso de Miguel ni la camioneta vieja del vecino. Era un jeep robusto, lleno de equipos que nunca había visto en mi vida. Un hombre de mediana edad, con un chaleco lleno de bolsillos y un sombrero de ala ancha, bajó del vehículo y se quedó mirando las formaciones rocosas que rodeaban mi casa con una expresión de asombro. Salí al porche, apretando mi chal viejo contra los hombros, sintiendo ese miedo instintivo de quien ya espera malas noticias o a otro fiscal queriendo expulsarme. El hombre se presentó como Arturo Méndez y en lugar de darme un papel de desalojo, me pidió un vaso de agua y preguntó si yo era la dueña de aquellas piedras blancas que brillaban bajo el sol fuerte de la mañana. Le entregué la jarra de álamo con agua fresca del pozo y él la sostuvo como si fuera un tesoro, pero sus ojos no se apartaban de aquellas piedras blanquecinas que siempre fueron mi mayor disgusto. Para mí, aquello era tierra muerta, un suelo donde nada crecía y que las cabras evitaban porque ni el pasto más terco lograba brotar en ese suelo seco y salitroso. Le expliqué con voz cansada que esas piedras eran mi maldición
y el motivo por el que estaba a punto de perderlo todo ante el gobierno, ya que nadie lograba sacar sustento de allí. El hombre, que después supe que era un ingeniero de minas importante, dio una sonrisa que no pude descifrar y se agachó, tomando un trozo de aquella costra blanca con las manos temblorosas. Empezó a decir palabras difíciles sobre energía y sobre cómo el mundo estaba cambiando, mientras yo solo podía pensar si él era solo otro loco o alguien queriendo estafarme para quitarme lo poco que me quedaba. Me preguntó si tenía las escrituras de la tierra y sentí un frío en la espalda, recordando que el documento estaba adentro, sirviendo de cuña para que el viento no entrara por la ventana rota. Con vergüenza, entré a la casa y arranqué el papel del hueco, limpiando el polvo y el moho con el delantal antes de entregárselo a aquel extraño que miraba todo con una curiosidad casi infantil. Arturo extendió el papel sobre la mesa de madera rústica y empezó a leer cada línea con una atención que ni mi hijo había tenido cuando supliqué su auxilio en la capital. Mientras él analizaba los límites de la propiedad, me quedé allí en el rincón, mirando mis manos callosas y pensando en la ironía de todo aquello. Estaba entregando el destino de mi vida a un hombre al que nunca había visto. Levantó la cabeza, me miró fijamente y dijo que aquella tierra muerta era, en realidad, uno de los mayores yacimientos de litio que había visto en décadas de trabajo por todo el país. Yo ni sabía qué significaba esa palabra, litio, y por un momento pensé que se estaba burlando de mi ignorancia o intentando confundirme con términos técnicos de gente estudiada. Explicó que el oro blanco, como él lo llamaba, era lo que movía los celulares, los coches modernos y toda esa tecnología que yo solo veía de lejos, en las vitrinas caras de la ciudad donde Miguel ahora vivía. Mientras hablaba, yo miraba por la puerta abierta hacia el terreno seco y pensaba en cuántas veces maldije ese suelo por no darme una mazorca de maíz decente para poner en la mesa. Arturo decía que empresas del mundo entero pagarían fortunas por el derecho de sacar esa riqueza del subsuelo y que el papel que yo usaba para tapar el viento valía más que todos los edificios espejados de la capital juntos. Mi corazón empezó a latir a un ritmo que no sentía hace años, una mezcla de alivio y una tristeza profunda por saber que el socorro vino de la tierra y no del hijo al que tanto amé. El ingeniero me explicó que ya no tenía que preocuparme por el desalojo, porque con el valor de aquel descubrimiento podría comprar no solo mi hacienda, sino la mitad de la región si quisiera. Me senté en la silla de paja, sintiendo las piernas débiles, y dejé salir el llanto, pero no era un llanto de desespero como el de aquella acera fría donde Miguel me dejó. Era una sensación extraña de que Dios había oído cada suspiro mío mientras cosía esos trajes y mientras vendía mis cabras para dar un futuro a quien ahora me negaba un abrazo. Arturo fue muy respetuoso, dijo que volvería con abogados y contratos justos y me aseguró que nadie más tocaría un dedo en mi propiedad sin mi permiso. Cuando su jeep desapareció en el polvo del camino, me quedé allí sola, sosteniendo la escritura arrugada, sintiendo que el peso del mundo se había ido de mis hombros, pero el vacío dejado por el desprecio de mi hijo aún era un agujero que ningún dinero lograría tapar. Los días que siguieron fueron como un sueño extraño, donde el ruido de los tractores y de las máquinas que tanto temía fue sustituido por el sonido de coches oficiales y hombres de traje que ahora golpeaban a mi puerta con el sombrero en la mano. Yo seguía usando mi mismo vestido de percal y despertando con el canto del gallo, pero el mundo afuera parecía haberse vuelto del revés por causa del suelo que yo pisaba. La noticia del yacimiento de oro blanco se esparció como fuego en paja seca, y pronto el radio del pueblo solo hablaba de la viuda que se había vuelto millonaria de la noche a la mañana sobre una tierra que todos daban por muerta.
Veía mi foto borrosa en los periódicos que llegaban con el camión de la leche y no me reconocía en aquella mujer a la que llamaban la nueva magnata del mineral. Para mí seguía siendo Rosa, la mujer que todavía tenía las marcas de tierra bajo las uñas y que sentía una punzada de nostalgia de una vida sencilla que, incluso en la miseria, aún guardaba la ilusión de que tenía un hijo. Mientras mi cuenta en el banco pequeño del pueblo recibía números que yo ni sabía leer bien, las noticias que venían de la capital empezaban a pintar un cuadro muy diferente sobre la vida perfecta que Miguel ostentaba. Me enteré, por pláticas de vecinos que ahora se empeñaban en visitarme, que la empresa de su suegro se estaba desmoronando en un escándalo de deudas y fraudes que nadie imaginaba. La máscara de hombre de élite que tanto preservó, al punto de expulsarme de la acera para no pasar vergüenza, se estaba cayendo a pedazos ante toda la sociedad que quería impresionar. La ironía del destino era tan pesada que llegaba a perder el aliento pensando en la coincidencia. En el exacto momento en que mi tierra muerta florecía en riqueza, su castillo de naipes estaba siendo llevado por el viento. Miraba el frasco de vidrio con las monedas sobre la mesa y sentía una compasión que me dolía en el alma, pues sabía que su caída sería mucho más dolorosa que cualquier privación que yo hubiera pasado. No tardó mucho para que el silencio de mi radio de pilas fuera interrumpido por la imagen de Miguel en la televisión de la vecina, en un reportaje que hablaba sobre la quiebra del grupo empresarial de su suegro. Él aparecía de soslayo, intentando esconder el rostro de las cámaras, el mismo rostro que giró hacia un lado cuando me vio en la banqueta. Pero ahora no había perfume caro ni traje alineado que escondiera el rastro de la derrota. El suegro, un hombre al que yo solo conocía por fotos y que siempre pareció un gigante de hielo, había cortado todos los recursos de Miguel en cuanto se dio cuenta de que su yerno no pasaba de ser un accesorio desechable en la crisis. Ver a mi hijo en esa situación, siendo humillado públicamente mientras yo recibía propuestas de mineras internacionales, me trajo una mezcla de angustia y una claridad espiritual que nunca tuve. Dios no estaba jugando a los dados. Él estaba poniendo cada cosa en su debido lugar, mostrando que la arrogancia construye castillos de arena que la primera ola de verdad derriba sin piedad. Estaba sentada en el porche, observando la puesta de sol que ahora parecía brillar de una forma diferente sobre las piedras blancas, cuando vi un taxi amarillo deteniéndose al final del camino de tierra. Algo totalmente inusual por aquí. Del coche bajó un hombre que caminaba con los hombros encorvados, arrastrando una maleta de cuero que parecía pesada de más para sus fuerzas, y desde lejos ya reconocía esa forma de andar. Era Miguel, pero no el hombre de élite que me dio 200 pesos para que desapareciera de su frente. Era un hombre roto, con la ropa arrugada y la mirada perdida de quien no tiene más a dónde huir. Mi corazón de madre dio un vuelco, y por un instante el deseo de correr y abrazarlo casi me hizo olvidar el dolor de aquella acera fría en la capital. Pero seguí allí, sentada, sintiendo el peso de la escritura que ahora descansaba en una carpeta limpia dentro de casa, esperando que él venciera la distancia entre la puerta y el porche que tanto despreció. Se detuvo frente a los escalones de la entrada, con la respiración corta y el rostro bañado en un sudor que no era de trabajo pesado, sino del nerviosismo de quien sabe que debe mucho más de lo que puede pagar. El silencio entre nosotros dos era tan denso que se oía el sonido de las cigarras empezando a cantar en el monte y él no lograba sostener la mirada en mí por más de 2 segundos. Mamá, las cosas se pusieron difíciles en la ciudad. Cometí errores y las personas que creía que eran mis amigos me dieron la espalda, empezó a decir con una voz entrecortada que intentaba sonar como la de aquel niño al que criaba con todo el celo.
Vi que miraba hacia un lado, hacia las máquinas de perforación que ahora formaban parte del paisaje, y me di cuenta de que ya lo sabía todo, que la noticia de mi fortuna había llegado a sus oídos como un bote de salvación. Hablaba de arrepentimiento, pero la forma en que apretaba el asa de la maleta me decía que lo que buscaba allí no era mi perdón, sino el oro que brotó de la tierra que él llamó rancho apestoso. Continué en silencio, dejando que sus palabras flotaran en el aire y desaparecieran como el polvo que el viento cargaba, sintiendo una calma que nunca imaginé tener ante tanta falsedad. Él se acercó, intentando tocar mi mano, esa mano que a él le daba asco ver sucia de tierra, y empezó a llorar de una forma que parecía ensayada, diciendo que extrañaba mi comida y el olor de nuestra casa. Era triste ver a un hombre hecho y derecho humillarse de esa forma, no por amor, sino por conveniencia, intentando reconstruir un puente que él mismo se encargó de dinamitar cuando se creía el dueño del mundo. Me acordé de cada centavo que ahorré en aquel frasco de vidrio, de cada vez que dejé de comprar un par de zapatos nuevos para mandar dinero para sus estudios, y de cómo todo eso fue arrojado a la basura con un billete de 200 pesos. Miré a Miguel y ya no vi a mi hijo, sino a un extraño que estaba allí solo porque el destino había volteado la mesa y puesto la corona en la cabeza de la reina que él intentó destronar. He oído todo lo que tenías que decir, Miguel, y cada palabra tuya me recordó a aquella acera fría donde el olor de mi esfuerzo te incomodaba. Dije con la voz más firme de lo que creía tener. Intentó interrumpir. Empezó a decir que las circunstancias eran otras y que estaba bajo mucha presión. Pero yo solo levanté la mano y el silencio volvió a reinar en aquel porche. Entré en la casa, que ahora tenía luz eléctrica y un suelo limpio, con el que siempre soñé, y tomé aquel frasco de vidrio que estaba en el estante de la cocina hace más de una década. Volví afuera y puse el frasco pesado en sus manos, sintiendo el vidrio frío entre nosotros, y vi la confusión en sus ojos al mirar las monedas y billetes viejos que junté con tanto sacrificio. Aquí está lo que guardé para cuando lo necesitaras, cada centavo quitado de mi boca para asegurar que no pasaras apuros, completé, sintiendo que aquel era el cierre de un ciclo que duró toda la vida. Él miró el frasco y luego las máquinas de minería a lo lejos, y vi el brillo de la codicia luchar con la vergüenza tras sus lágrimas, como si estuviera calculando cuánto valía aquel vidrio comparado con el litio. Mamá, no entiendes. Necesito ayuda para empezar de nuevo, para limpiar mi nombre. Estas monedas no pagan ni una deuda mía, murmuró, dejando que la máscara de arrepentimiento resbalara por un segundo. Fue allí cuando me di cuenta de que el Miguel que amé había muerto hacía mucho tiempo, sepultado por la vanidad de la ciudad, y lo que estaba frente a mí era solo una sombra hambrienta de poder. Tomé de vuelta los billetes de 200 pesos que él me había arrojado en la capital, que guardé en el bolsillo del delantal como un recordatorio, y los puse sobre las monedas dentro del frasco. Esto es todo lo que me diste cuando más lo necesité, y es todo lo que tengo para devolverte ahora, porque lo que la tierra me dio pertenece a quien nunca tuvo vergüenza de ensuciarse las manos en ella. Finalicé, sintiendo una paz que ningún dinero en el mundo podría comprar. Su rostro palideció de una forma que nunca había visto. Una mezcla de choque con la percepción de que, por primera vez en la vida, mi amor no sería un cheque en blanco para sus caprichos. Miró el frasco como si aquello fuera un insulto, sin entender que allí dentro estaba la prueba de que lo amé mucho más de lo que él jamás sería capaz de amar a cualquier persona. ¿Me estás echando, mamá? ¿Después de todo lo que he pasado, me vas a dejar en la calle con un bote de monedas?, preguntó, y su voz ya no tenía aquel tono de llanto, sino una punta de indignación que me dio aún más certeza de mi decisión. Yo no sentía rabia ni deseo de venganza, solo una claridad profunda de que la misericordia sin límites solo sirve para alimentar al monstruo de la ingratitud.
El sol ya casi desaparecía tras las montañas de piedra blanca, y la sombra que Miguel proyectaba en el suelo parecía distanciarse cada vez más de la mujer en la que me convertí aquel día. Me apoyé en la viga de madera del porche, sintiendo el olor de la lluvia que amenazaba con caer, un olor que para él siempre fue sinónimo de atraso, pero para mí era el aliento de la vida. No te estoy echando, Miguel. El camino siempre ha estado abierto tanto para que vengas como para que te vayas. Pero el lugar que despreciaste no puede ser tu refugio solo cuando el lujo te falta, respondí, manteniendo los ojos fijos en el horizonte. Empezó a despotricar, diciendo que yo era una egoísta, que el dinero del litio era herencia de él también y que buscaría sus derechos en la justicia si fuera necesario. Aquellas palabras salían de su boca como veneno, pero golpeaban en mí y caían al suelo, porque yo sabía que la escritura que usé para tapar el viento estaba ahora protegida por leyes que él ni imaginaba. Ver su transformación de hijo arrepentido a hombre codicioso en cuestión de minutos fue la confirmación final de que Dios me había dado esa riqueza, no para mantener vicios, sino para proteger el legado de quien realmente honró la tierra. Agarró la maleta con fuerza bruta, con los nudillos blancos de tanta rabia, y empezó a bajar los escalones del porche diciendo palabras que una madre nunca debería oír de un hijo. Gritó que yo era una vieja ignorante, que la suerte había llamado a mi puerta por puro azar y que moriría sola en ese fin del mundo, abrazada a mis piedras blancas. Cada insulto suyo resonaba en el valle como un trueno, pero, curiosamente, no sentí que el corazón se me apretara como en aquella acera de la capital. Parecía que la herida finalmente había cicatrizado y lo que quedaba era solo una cicatriz fría. Lo vi caminar de vuelta hacia el taxi que aún lo esperaba allá abajo, tropezando con las piedras que ahora valían millones, las mismas piedras que él siempre pateó con desprecio cuando era pequeño. El conductor del coche miraba la escena con extrañeza, viendo a aquel hombre de traje arrugado cargar un bote de monedas, como si fuera el resto de una vida que él mismo decidió destruir. Cuando el polvo del coche bajó y el silencio de la noche finalmente se instaló, entré en casa y cerré la puerta, sintiendo que un peso enorme se quitaba de mis espaldas, pero también una soledad que no era de abandono, sino de libertad. Caminé hasta la ventana donde antes estaba el hueco tapado por la escritura y vi el vidrio nuevo, limpio y brillante, reflejando la luz de la luna que golpeaba las montañas de litio allá afuera. Por primera vez en décadas, no necesité preocuparme por si el maíz iba a lograrse o si la cabra tendría que comer, pero la mayor riqueza no era el saldo en el banco que aún no entendía bien. Era saber que había sido fiel a mi sudor y que, aun cuando el mundo me dijo que yo no valía nada, la tierra que tanto cuidé guardaba un tesoro para sostenerme en el momento de mi mayor dolor. Me senté a la mesa de madera, ahora puesta con un café caliente y un pan fresco, y agradecí a Dios no por el oro, sino por haberme dado ojos para ver quién era quién antes de que fuera demasiado tarde. La mañana siguiente llegó con una claridad que parecía lavar el alma, y me vi haciendo algo que no hacía hace años. Caminé hasta el punto más alto de la propiedad sin prisa, solo para mirar el horizonte. Las máquinas de la minera estaban paradas por ser domingo, y el silencio me permitió oír el sonido del viento pasando entre las grietas de las piedras, un silbido que ahora sonaba como una canción de victoria. Pensaba en Miguel y en cómo debió pasar la noche en algún hotel barato, contando aquellas monedas que junté con tanto cariño, tal vez maldiciendo cada una de ellas. Era extraño pensar que la misma sangre que corría por mis venas se había vuelto tan extraña al tacto de la tierra, tan ciega al valor de lo que no brilla como el cristal de un coche nuevo. Dios trabaja de formas que uno tarda en entender, pero en ese momento, viendo el sol golpear el oro blanco,
me di cuenta de que la verdadera tierra muerta nunca fue mi patio, sino el corazón de quien pone el precio por encima del valor. Mientras bajaba por el sendero, encontré un pequeño brote verde surgiendo entre una grieta de mineral. Una terquedad de la naturaleza que me hizo sonreír sola en medio de la nada. Aquello me recordó que por más que el mundo cambie y que ahora tenga abogados y gerentes de banco queriendo hablar conmigo, mi esencia todavía está hecha de paciencia y de espera. No salí corriendo a comprar joyas o ropas caras como Miguel lo haría. Lo primero que hice con el dinero que recibí fue reformar la iglesita del pueblo y asegurar que ninguna otra madre pasara por lo que yo pasé con el desalojo. La gente ahora me mira con un respeto que raya en el miedo, pero yo me empeño en seguir yendo a la feria con mi bolsa de tela, platicando con los mismos vecinos de siempre. La riqueza transformó mi realidad, quitó el frío de mi ventana y el miedo de mi mañana. Pero no cambió mi forma de rezar ni el orgullo que siento por mis manos, que siguen callosas, aunque ahora no necesite más la azada. Recibí una llamada de un abogado de la capital unos días después, diciendo que Miguel estaba intentando impugnar mi sanidad mental para asumir el control de mis bienes. Sentí una punzada de tristeza, no por miedo a perder lo que ahora tenía, sino por la confirmación de que él estaba dispuesto a declararme loca para poner las manos en el mineral. El abogado, un hombre al que Arturo recomendó y que trataba mis intereses con un celo de hijo, se rió al otro lado de la línea y dijo que el juez había descartado la petición en menos de una hora. Miguel no entendía que mi locura fue lo que lo mantuvo vivo y estudiado, y que mi claridad de ahora era lo que me permitía ver a través de sus mentiras desesperadas. Colgué el teléfono y miré mi patio, sintiendo que cada intento suyo por derribarme solo me ataba con más fuerza a esa tierra que él tanto odiaba. Esa misma tarde, decidí que no dejaría que el rencor ocupara el espacio que la paz finalmente había conquistado en mi pecho, y llamé al personal de la minera para una plática seria. No quería que ellos solo perforaran el suelo y se llevaran la riqueza, dejando atrás un agujero vacío y polvo para que mis vecinos respiraran. Exigí que parte del lucro se usara para construir una escuela técnica y un puesto de salud que funcionara de verdad, con médicos que no miraran al pueblo de aquí con el mismo asco con que Miguel me miró a mí. Arturo se sorprendió con mi firmeza, pensando que yo sería una señora fácil de manipular, pero pronto se dio cuenta de que quien sobrevivió a décadas de sequía sabe exactamente el valor de cada gota de oportunidad. No estaba solo gestionando un negocio, estaba sembrando un futuro para quien nunca tuvo derecho a soñar, transformando el oro blanco en algo que la gente pudiera comer, aprender y curarse. A veces me encontraba sentada en el porche, mirando hacia la puerta e imaginando si algún día vería a Miguel cruzarla sin segundas intenciones, solo por el deseo de un abrazo. Era un pensamiento que venía y se iba como la brisa de la tarde, pero sabía en el fondo del alma que aquel hombre que cargué en mis brazos se había perdido en algún lugar entre las luces de la ciudad y la codicia. Su éxito era de cristal y se rompió en la primera caída, pero mi victoria había sido forjada en el fuego del silencio y en la dureza de la piedra, algo que él nunca lograría comprender. Ya no guardaba las monedas en el frasco, pues ahora circulaban por el pueblo en forma de despensas y medicinas para quien no tenía nada, transformando el dolor de mi humillación en aliento para otros. La vida es un campo que devuelve exactamente lo que plantas, y mientras yo cosechaba el fruto de mi resiliencia, él seguía intentando cosechar lo que nunca tuvo la paciencia de sembrar. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos con Arturo, me preguntó si no tenía ganas de mudarme a una mansión en la capital, lejos del polvo y del ruido de las máquinas. Lo miré
y le di una sonrisa corta, señalando el suelo de tierra apisonada que me empeñé en mantener alrededor de la casa solo para nunca olvidar de dónde vine. ¿Qué haría yo en una casa de muros altos donde nadie conoce el nombre del vecino? Pregunté, sintiendo la comodidad de mi silla de paja, que ya tenía la forma de mi cuerpo. Para muchas personas, la riqueza es una fuga, una forma de esconderse del pasado, pero para mí ese dinero era un escudo que me permitía ser exactamente quien siempre fui, sin miedo al mañana. El lujo que Miguel tanto buscaba era una prisión de apariencias, mientras que mi libertad estaba en poder pisar descalza mi patio y saber que ahora aquel suelo era mío por derecho y por bendición divina. El tiempo fue pasando y los rumores sobre Miguel dejaron de llegar con tanta frecuencia, como si su nombre se estuviera borrando poco a poco por las capas de tierra que las máquinas removían. Me enteré de que acabó aceptando un empleo sencillo en una ciudad distante, algo que él antes llamaría humillación, pero que ahora era la única forma de no pasar hambre. No sentí placer con esa noticia, pero sentí un alivio al saber que, tal vez, el peso de la realidad le estuviera enseñando finalmente lo que yo no logré enseñarle con todo mi amor y sacrificio. La vida tiene una forma muy propia de cobrar las deudas que uno contrae con el corazón de los demás, y Miguel estaba pagando la suya lejos de los reflectores que tanto persiguió. Yo continué aquí, en mi rincón, viendo al pueblo crecer y a los niños ir a la escuela técnica que el oro blanco ayudó a construir, sintiendo que mi misión se estaba cumpliendo. Hubo una noche en que una tormenta muy fuerte cayó sobre la región, con truenos que hacían temblar las ventanas nuevas y la luz oscilaba como si fuera a apagarse en cualquier momento. Me levanté y fui a la cocina, tomando una lámpara vieja que aún guardo por costumbre, y me quedé mirando la lluvia golpear el vidrio con una fuerza descomunal. Me acordé de cuando el papel de la escritura era lo único que me separaba del frío, y una gratitud tan profunda me invadió que se me llenaron los ojos de lágrimas sin que me diera cuenta. En ese momento, yo no era la mujer rica de la minera, ni la dueña de tierras valiosas. Yo era simplemente Rosa, agradeciendo a Dios por haber tenido la fuerza de no rendirme cuando todo parecía perdido. La tormenta afuera era pasajera, pero la roca bajo mis pies era eterna, y fue en esa certeza donde encontré el sueño más tranquilo de mi vida, oyendo el sonido del agua lavando el polvo del camino. A la mañana siguiente, el radio anunció que la carretera que unía el rancho con la ciudad había sido bloqueada por un deslizamiento, dejándonos aislados por un tiempo. Miré aquel bloqueo de tierra y piedras y sentí que era una señal de que el mundo allá afuera, con toda su prisa y falsedad, necesitaba quedarse del otro lado por un tiempo. Mientras los operarios de la minera trabajaban para despejar el camino, aproveché para caminar por el huerto que había empezado a plantar con las semillas que guardé de aquella última cosecha.